Reportan estas bengalas. En estas últimas horas se está dando una serie de informes que indican que las fuerzas de Israel en este momento están buscando tomar el control en ciertos barrios de Gaza. Las operaciones buscan sobre todo tomar el control de la zona cercana al centro médico Al-Shifa. Las bengalas están buscando iluminar esa zona de Gaza para poder observar posibles combatientes del grupo Hamas al estar intentando hacer estas incursiones sobre esa zona. En estos momentos otra vez desde Yemen, desde esta zona que estamos viendo aquí en el mapa, han vuelto a disparar hacia Israel. Los hutíes han anunciado que lanzaron una nueva oleada de ataques a Israel desde Yemen. Los ataques contra objetivos sensibles, así es como lo llaman ellos, han provocado el cese de las actividades militares en las bases y aeropuertos atacados durante varias horas, según han respondido. Este grupo es respaldado por el régimen iraní. Los llamados rebeldes hutíes han lanzado el día de hoy una nueva oleada de ataques desde drones hasta misiles en represalia por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, donde ya en este momento, por cierto, en la Franja de Gaza reportan 10.000 personas que han perecido bajo estos ataques. Los ataques de Yemen han provocado el cese de la actividad militar en las bases y aeropuertos atacados durante algunas horas, según informa el grupo respaldado por ese mismo régimen de Irán. Y según lo que reportan, se han estado interceptando misiles y drones lanzados desde Yemen. Tras ello, el portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sari, habría confirmado los ataques por parte de esos grupos hutíes. El ejército israelí ha anunciado un refuerzo en la seguridad de la zona del Mar Rojo con buques de lanzamisiles de la Armada tras haber frustrado varios ataques del grupo chií yemení. Los hutíes yemeníes han alertado en diversas ocasiones que no se quedarán con los brazos cruzados y advierten que usar esas líneas rojas, las líneas rojas es estar dentro de Gaza, obligan a Yemen a cumplir con su deber religioso y de principios, dicen ellos. Mientras tanto, ya se reporta la salida desde Gaza de otro grupo de 400 extranjeros. Tras la reapertura del paso de Rafah, la frontera entre Gaza y Egipto, se sabe que 400 extranjeros han logrado salir de esa zona. De momento no se ha especificado de qué países son exactamente, pero más tarde estaremos informándoles a detalle. Mientras tanto, Israel habría logrado abatir a Waes Asfel, uno de los comandantes principales del grupo Hamas que organizó las masacres el 7 de octubre, según lo que reportan. El jefe militar del grupo terrorista Hamas habría participado en el envío de las fuerzas de élite Nukba contra los kibbutz y las bases militares. También era conocido por haber hecho otros ataques hacia Israel anteriormente, antes del 7 de octubre, así que pues bueno, se anuncia ya la eliminación de este personaje. Atentos también porque en esa zona, el Medio Oriente, ha habido ya decenas de ataques en contra de bases estadounidenses. Es posible que más del doble de miembros del servicio estadounidense hayan resultado heridos en los ataques recientes entre Irak y Siria, el doble de lo que se había dicho anteriormente. Reportan que al menos 45 estadounidenses habían tenido lesiones menores y posibles lesiones cerebrales traumáticas, según lo que reportan. El ejército está monitoreando a aproximadamente 2 docenas de miembros del servicio que pueden haber sufrido lesiones cerebrales traumáticas durante estos ataques que se cree fueron llevados por grupos o con vínculos con Irán, según los funcionarios de defensa estadounidenses. El Departamento de Defensa ha dicho que 21 miembros del servicio habrían sufrido heridas leves. Después se supo que eran muchos más, que eran 45. Tras, pues bueno, estos dimes y diretes, cuando Estados Unidos no quiere entrar en un conflicto, suele minimizar vamos a decir, los daños, ¿verdad? Pero ahorita parece que esa es como la orden, ¿no? De no entrar en un conflicto, evidentemente, con Irán, pero pues está saliendo información de que hay más heridos, son 45, lo que se sabe. El departamento debe de trabajar de manera proactiva, dice, para reducir los riesgos para los miembros del servicio. Y es que, miren, ayer que estuvo Anthony Blinken llegando más bien hoy fue el ataque que se dio por parte de un grupo, fondeado por las fuerzas de defensa iraníes. Desde el 17 de octubre ha habido al menos 38 ataques separados en contra de bases que albergan a tropas estadounidenses en Siria e Irak. Uno de ellos se dio exactamente en el momento en que Anthony Blinken hablaba con la
las autoridades iraquíes. O sea, se estaba reuniendo el secretario de Estado de Estados Unidos con el presidente y secretario de Relaciones Exteriores en Irak, y al mismo tiempo atacaron una base estadounidense. O sea, es un tema delicado, un tema que, pues bueno, estos grupos rebeldes de origen iraní, ya sea origen por el fondeo o por intento de expandir su poder. Irak no ve pero nada bien que Irán se esté metiendo a estas zonas, O sea, ya hay desde hace tiempo roces entre Irán e Irak, porque Irán, no nada más en Siria, en Irak, en otras partes del mundo, en Yemen, etcétera, etcétera, ha expandido sus grupos rebeldes, grupos terroristas. Nada más las broncas que trae, por ejemplo, con Arabia Saudita, por el tema de Yemen, ¿no? Nos vamos al tema de Yemen. Arabia Saudita, pues está temerosa de que Irán está, pues haciendo que un grupo que está en toda esta zona, los rebeldes de esta región, están fuertemente armados y quieren tumbar el gobierno. Entonces, imagínense, Irán, digamos que se posicionaría aquí como, pues a lo mejor no como un Irán 2.0, pero sí sería un gobierno que estaría apoyado y estaría pues movido por las fuerzas iraníes. Entonces estaría Arabia Saudita rodeado entre Yemen y de este lado pues tenemos a Irán, ¿no? Entonces ya estaría pues muy rodeada toda esta zona. Aparte, todo lo que tiene de potencial esta región para controlar la salida del petróleo que viene por el Mar Rojo, ¿verdad? Pues Irán puede tener control por el Golfo Pérsico en esta zona, incluso hacia el Golfo de Omán. Podría tener, de hecho ya ha habido varios encontronazos, varias veces los barcos petroleros que salen de aquí, sobre todo si van de Estados Unidos o Europa, los iraníes lo toman y se llevan todo el petróleo que tienen esos barcos. Por eso Estados Unidos ha puesto fuerzas en esta zona, para que no le estén robando el petróleo. Entonces, si Irán hace eso aquí, pues podría repetir la misma fórmula en el Mar Rojo. Irán, pues tiene la suficiente entrada de dinero. China le compra el 80% del petróleo que vende Irán, así que pues sabe que nadie le va a quitar el petróleo a China, sabe que puede estar vendiendo mientras no cruce ciertas líneas Irán, mientras lo haga siempre por debajo del agua. Irán nunca se va a meter directamente con nadie. Irán lo hace pues a través de otros grupos y así va expandiendo su poder. Y bueno, pues está fondeado pues, realmente por China, porque China es el que le compra la mayor parte del petróleo. Por otro lado, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ha declarado probablemente en su contra. Miren, la acusación contra Trump señala que las declaraciones de la condición financiera de su empresa contenían cifras infladas. Infla la empresa como si fuera más grande de lo que realmente era, y luego pedía grandes créditos, y estos créditos se los daban pues en base a la información que él daba de sus empresas y que eran falsas. O sea, él decía, mi empresa está aquí a este nivel, cuando su empresa está muchísimo más abajo, para que le prestaran más dinero. El expresidente reconoció ante la pregunta del fiscal en referencia a la información de si él revisaba las declaraciones de la condición financiera de su empresa. Donald Trump admitió que las miraba y hacía sugerencias respecto a las declaraciones de condición financiera, pero instó en su argumento de defensa principal que esos documentos incluyen una cláusula que los deja sin valor y que los banqueros y aseguradoras con los que trabajaba le explicaran el juicio que calificó de loco. O sea, hay una cláusula en la que simplemente, supuestamente, dejarían sin valor estas declaraciones. Así que aunque admite culpa en este tema, probablemente no va a tener un problema. Aunque el juicio que está, el más esperado, pues es el juicio de las protestas que se dieron dentro del Congreso de Estados Unidos. Si él participó en provocarlas, en provocar esta rebelión, o no, ¿verdad? Ya algunos cercanos han admitido culpabilidad, pero pues falta que el expresidente Trump declare.